El girasol argentino hace historia. Con el titular de ASAGIR, el presidente de la Asociación Argentina del Girasol, Juan Salas, que está en línea. Hola Juan, ¿cómo estás? Carola y Aramis te saludamos. Buen día. Buen día, ¿cómo les va, Carola y Aramis y la audiencia? Bien, muy bien, muy bien. ¿Oriundo de dónde? Yo soy oriundo de Capital. Estudié y me formé en Capital, pero vivo en Pehuajó hace muchos años. Me parecía, en el oeste bonaerense. Una zona que cuando yo era chica, o sea, hace 15 años, había olvidado un poco al girasol, pero que esta semana que pasé por toda la Ruta 5 hasta cruzar a La Pampa, me encontré que había mucho ya listo para cosechar. ¿Volvió el girasol al oeste? ¿Por qué? ¿Y por qué se había ido? A ver, volvió por suerte, porque la verdad que se puso más competitivo el cultivo, porque por precio. Bueno, la señal de precios es lo que habitualmente manda en los mercados. Pero bueno, más allá de la señal del mercado, había muchas zonas donde había quedado como refugiado, y gracias a esas zonas que mantienen la competitividad del cultivo, bueno, cuando tuvimos la buena señal de precios, el cultivo volvió a expandirse, como bien decías en la introducción. Al oeste bonaerense volvió a tener más presencia, a Córdoba, a Santa Fe Centro, al norte de Buenos Aires también. Y después el NEA y el sudeste bonaerense siguen siendo zonas girasoleras por excelencia, ¿cierto? Sí, si uno dijera fuera de estas últimas 3 campañas, el corazón del girasol está en el sudeste bonaerense, en el sudoeste bonaerense y en el Chaco y norte de Santa Fe. Claro. Lo que pasa es que la producción habitualmente del Chaco y del norte de Santa Fe es muy dependiente de una buena condición hídrica a la siembra. Claro. Y eso justamente, esta campaña tuvimos un invierno muy bueno, muy benigno para esa región, pero veníamos de 3 o 4 años muy flojos, y bueno, si se te pasa la ventana de siembra, ¿viste? No, por más que tengas toda la voluntad, tengas la sembradora, tengas la semilla comprada, estés en el borde del lote, no vale la pena. Bueno, no podés sembrar. Entonces, este año volvió el norte, digamos, lo que para nosotros es el norte, o sea, Chaco y norte de Santa Fe y Santiago volvieron fuerte a poder sembrar, y bueno, prácticamente está recolectada toda la producción de esa región. Ajá, ¿y cuánto le agradecemos, aunque va a ser duro, me van a cuestionar los agrónomos que están trabajando en esa lucha contra la chicharrita del maíz, cuánto le agradecemos a la chicharrita que el girasol haya sido protagonista, no sé, el enero pasado, no este último, sino el anterior, hacía una gira para grabar unos contenidos por la provincia de Córdoba, y me encontraba con mucho girasol ahí, que no es habitual, inclusive en la zona cerca de la capital del maní, zonas que en general tienen maní, soja, maíz. Bueno, el año pasado había bastante girasol y algunos productores al menos me decían, el girasol volvió a los planteos de gruesa en esta zona porque le tenemos miedo a la chicharrita. Eso entiendo que es pasajero, pero ¿fue así? Sí, la verdad que sí. No se puede negar que, nos golpea a todos como productores la chicharrita. Y fue, como vos decís, es efímero, es una puerta de entrada. Lo que pasa es que justamente la campaña en la zona, por ejemplo, de Córdoba, del centro norte de Córdoba, fue excepcional. Claro. O sea, los rindes estuvieron 20% por encima de los rindes históricos en girasol. Con lo cual, bueno, el que probó, me parece que le fue bien, y bueno, por eso este año volvimos a tener superficie y incluso volvimos a tener crecimiento de superficie en esa región. ¿Y cuántas hectáreas se sembraron este año con girasol? Bueno, a ver, los ajustes de las distintas bolsas hablan de arriba de 2,5 millones de hectáreas, algunas van a 2.700.000, que es, por ejemplo, el último reporte de la bolsa de Buenos Aires, pero bueno, en torno a esa cantidad de hectáreas, que no es un récord histórico lo que hace a superficie. Hemos tenido bastante más superficie, te diría que casi el doble. Ajá. En el pico máximo, pero sí estamos bastante cerca de lo que es el récord de producción, o vamos a estar, o iríamos a estar, ¿no? Todavía no. ¿Cuál fue el récord y cuándo? ¿Te acordás? Sí,
el récord de lo que es producción fue en el año 1998, 1999. Ahí tuvimos lejos. 2 años muy fuertes de producción. En ese entonces Argentina era el principal exportador mundial de aceite y la verdad que tuvimos superproducción y un poco nosotros mismos rompimos el mercado internacional por ese volumen producido. Okay. Hoy con ese mismo volumen producido estamos muy lejos de hacer de provocar un crack en el mercado, porque realmente somos el 11 o 12% de las exportaciones mundiales de girasol. Estamos bastante atrás de Ucrania y de Rusia. Claro. Pero bueno, la cuestión es que volvimos a tener, o volveremos a tener un monto producido muy importante. Y pienso si Ucrania y Rusia, por ejemplo, en contexto bélico, que se sostiene ahí, aunque en medio que nos olvidamos en la agenda, sigue dándose la guerra en Rusia y en realidad la invasión de Rusia a Ucrania. Y esto sé que trajo problemas productivos. Hoy se está produciendo suficiente girasol. Ahí pienso en, sobre todo, si es sostenible aumentar para Argentina la superficie sembrada de acá a los próximos años, por ende aumentar la oferta también, y si va a ser negocio o si esto va a volver a generar lo que generó en los 90, más allá de que Argentina ya no sea ese jugador importante en el mercado mundial. A ver, es un poco difícil de decir. Si querés, la buena noticia de fondo es que antes de 2022 nosotros venimos viendo un crecimiento sostenido de la demanda mundial. Okay. Entonces, con ese telón de fondo, vos tuviste el ruido de la inflación, como bien decías, que provocó ese fogonazo de precio de 2022. Pero, bueno, como bien también decías, un poco la guerra, bueno, uno se digamos, lo toma como una noticia habitual y ve las cifras de producción y parece increíble que en una guerra moderna si se siga produciendo y se siga exportando, se siga procesando. Lo cierto es que las últimas 2 campañas el problema fue climático en Rusia y Ucrania, y es lo que ha provocado, más allá del telón de fondo dramático de una guerra, esa suba de precios. Lo que ha provocado esa baja de producción y suba de precios. Claro. Nosotros, bueno, ahí estamos, tratamos de mantenernos competitivos, y bueno, de a poco nos vamos haciendo un proveedor confiable, porque yo te hablaba de 11 o 12%, y hace 3 años éramos el 7% del comercio mundial. Claro. O sea, bueno, nos queda obviamente un margen grande, muy grande para crecer. Bueno, un poco depende de Rusia y Ucrania y depende también de nosotros. ¿Y qué se hace con el girasol argentino, Juan? ¿Cuánto se consume acá y para qué? ¿Y cuánto se exporta? No sé si se exporta solo en forma de aceite o cuánto en forma de semillas también. A ver, tradicionalmente 1/3 del girasol argentino se procesaba y se consumía internamente. ¿Para aceite? Hoy el aumento de producción. Sí, el principal producto... A ver, separemos al confitero, ¿no? Que es una especialidad y que se consume, digamos, con otro procesamiento. No sin procesar, pero con otro procesamiento. Lo que es el girasol aceitero habitualmente era 1/3. Me parece que en estos años se va acercando más a 1/4, o tal vez a 1/5, si tenemos este récord productivo. De la producción se muele, digamos, y se hace aceite y se consume principalmente, no como otros aceites, para consumo humano. Claro. El principal producto del aceite, del girasol, es el aceite, y el residuo, digamos, de la producción, o sea, lo que queda después de prensarlo y de sacarle todo el aceite que uno pueda, es el pellet, que es un excelente alimento animal, claro, ¿no? Tanto para rumiantes como para no rumiantes. Un alimento con mucha fibra y con buen nivel de proteína, y esos son los 2 principales productos. ¿Y respecto a tu otra pregunta, la principal, digamos, la mayor parte de lo que se exporta es aceite, tradicionalmente, y este año en particular, por lo que se está viendo que va a ser la cosecha, y porque, bueno, la industria está expandiendo su capacidad instalada con algunas inversiones, con algunas empresas nuevas que están entrando, pero
aparecen ventanas de oportunidad de colocación de grano y se están haciendo embarques y comprometiendo embarques de grano para exportarlo como grano. Bien. Y pensando en que vos decías, esta puede ser una cosecha, la cosecha arranca en breve, ¿no? Ya entiendo que ya arrancó en algunos lugares, pero en la zona central me decían que en las próximas semanas van a tener que empezar a levantarlo. Si esta cosecha que vos decís podría ser récord, se cumple y se da un récord, ¿sentís que es un camino que va a ir en una curva que va a ir de forma ascendente? ¿El año que viene se puede volver a pensar en que el girasol cresco es un cultivo que está en expansión en la Argentina o este podría ser el techo? Mirá, yo creo que tiene para crecer, incluso manteniendo la superficie, ¿no? Ok, en rendimiento. Nos queda bastante de brecha productiva, claro, en ajustes de manejo, en fertilización. Vos viste, cuando un cultivo se expande a zonas nuevas, entre comillas, sí, pero si no estuviste 20 años, es como que sos un cultivo nuevo, hay ajustes. Hay cambios en la genética y hay ajustes, ponele, de momento de cosecha, de calidad de cosecha, de un montón de cosas que hacen que todavía puedas crecer sin tocar una hectárea más, pero puedas seguir creciendo en producción. Claro, ¿no? Sí. Y más allá de eso, me parece que bueno, la verdad que a la cadena le viene bien diversificar las zonas, no tener esos 3 focos que yo te hablaba del principio, sino tener una presencia en zona central del país significativa. Bien. Así que creo que tenemos margen para crecer. Bien. Ojalá que así sea. Y por lo pronto que se cumpla el pronóstico de cosecha récord ya sería muy bueno para la Argentina. Gracias, Juan. Un abrazo. Si compartís las ideas de La Libertad, apoyá el canal. Dale un like y suscríbete. Muchas gracias.